Listo, ya la estoy grabando. Entonces, que esto es lo que tiene que ver con ciclos, ¿no? Entonces ya creo que tenemos como las nociones de condicionales y hagamos algo con ciclos hoy. ¿Listo? Entonces voy a compartir la pantalla y vamos a programar ahí entre todos y ahorita al final de la clase pues resolvemos las preguntas o las dudas que tengan. Ok, entonces, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí, señor. Listo. Entonces, bueno, entonces, un primer programita para usar ciclos. Por ejemplo, imprimamos los números pares entre 100 y 200. ¿Listo? Ese es un programita ahí sencillito. ¿Listo? Entonces, vamos a imprimir los números pares entre 100 y 200. Listo. Entonces, a ver, lo primero que tengo que hacer es entender de qué me están hablando, ¿cierto? Entonces, tengo los números, por ejemplo, 100, 101, 102, 103. ¿Cuáles de estos son pares? ¿Cuáles? 100 y todos. 100, 102, 103, 104, 100, ¿cierto? 102, 104, ok. Entonces, ¿yo cómo sé si un número es par o no es par? Esa es una primera pregunta que me puedo resolver, ¿cierto? ¿Cómo sé que el 100 es par y el 102 es par y el 104 es par, pero el 103 no es par? ¿Qué significa que un número sea par? Que es divisible por 2. ¿Qué significa que sea divisible por 2? Que existe otro entero tal que al multiplicarlo por 2 nos da el número original. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sé yo que 100 es par? Porque 100 lo puedo dividir entre 50 y me da 2. O lo que es igual a decir que 100 lo puedo escribir como 50 por 2. ¿Listo? Entonces, ¿yo cómo sé si un número es par aquí? Voy a calcular qué cosa. ¿El qué? ¿El módulo? Residuo. El residuo, muy bien. Entonces, estamos arrancando despacito, ¿no? Entonces calculamos el módulo con 2. Entonces, por ejemplo, el 100 sería... Volví un espacio a esta cosa. El 100 sería par. ¿Por qué? Porque el residuo es 0. El 101 tiene un residuo de 1. El 102 tiene un residuo de 0 porque pues multiplico 60 por 2 y no me sobra nada, ¿cierto? El residuo es el resto de la división. Muy bien, entonces ya por lo menos abordé un pedazo del problema que es saber cuándo un número es par o no. Pero me piden los números pares entre 0 y 100. Entonces una opción que yo tengo es hacer esto, miren. 100, 101, 102. ¿Funciona? Si sale 0 es porque es par, si sale 1 es porque es impar. ¿Funciona, sí o no? ¿Sí funciona o no funciona? Contesten. Sí. Sí. ¿Cuál es el problema de esta cosa? Que me toca hacer Y nadie va a copy-paste. escribir eso. Me toca hacer copy-paste ¿cuántas veces? 100 veces, ¿cierto? Y me puedo equivocar. Ok. O sea, en realidad yo puedo escribir ese pedazo de código y hacerlo a mano, pues es sencillo. Simplemente copio esto, pero primero me toca hacer un copy-paste. Y segundo me toca modificar 100 líneas de código y pues puede que me equivoque y termine, voy a lanzarlo aquí en un notebook mío. Que esto como que está lento ya arriba. ¿Listo? Entonces, esto funciona. Eso no tiene misterio. Pero ¿será que existe una forma un poco más sencilla de hacerlo? Entonces, eh, a ver. De hecho, yo ya sé que este es un número par. O sea, donde me dice 0 es un número par, pero yo no estoy respondiendo toda la pregunta. La pregunta me dice imprima los números pares. Entonces, lo que yo puedo coger es esto de acá y preguntar con un gran condicional, ¿cierto? Si esto es igual a 0, entonces imprima el 100, ¿cierto? Ok. Si esto de acá es igual a 0, imprima el 101.
Ujú. Si esto de acá es igual a 102, imprima el 102. De nuevo, creo que el código funciona, pero el problema es que esa cosa se puede estar demorando bastante hacerlo línea por línea, ¿no? Ok, pero digamos, esto lo podemos hacer. Entonces, recuerden que cuando nosotros, o bueno, existe una sentencia dentro de Python que me imagino que ya vieron los videos, que le permite a uno repetir sentencias, ¿cierto? Y esa sentencia es el while. Entonces, por ejemplo, ¿el while qué es? El while es como un if que se evalúa muchas veces hasta que una condición se cumpla, ¿cierto? Este if básicamente nos pregunta, nos dice, mire, si esta condición es verdadera, entra acá. El while es igual. Entonces yo puedo hacer algo como esto. Mientras, a ver, antes voy a hacer algo como esto. Voy a hacer i igual a 100. Ustedes van a decir, bueno, ¿y para qué hace esto? I igual a 100 y después voy a hacer i igual a 101. Imprimo, de hecho imprimo i y aquí imprimo i. I igual a 102 y aquí pongo i y aquí pongo i. Es exactamente el mismo código, ¿cierto? Imprime, podría pegar este código hasta 100, hasta 200 y pues me imprime todo y ya. ¿Listo? Pero, pues, digamos, si no, ¿para qué se complica tanto? ¿Qué hace el while? El while repite todo lo que uno le diga. Entonces, por ejemplo, uno puede decirle cosas como estas. Em, yo puedo declarar una variable i igual a 0 y preguntar, mientras i sea menor que, por ejemplo, 10, él va a repetir esto de acá. ¿Listo? Va a imprimir i. ¿Qué va a pasar acá si ejecuto este pedazo de código? ¿Quién me puede decir? No lo voy a ejecutar, pero ¿qué va a pasar? ¿Está raro? ¿Se está lagueando? Entonces espere de nuevo, hacemos el truco de conectarnos a otra red. Eh, Listo. Espere a ver, me conecto a otra red para que no haya nada raro. ¿Mm? Ups, segundo. Acá. ¿Me escucha mejor? Hola. ¿Se me escuchan o no? Ahí me cambié de red. sí, profe. Ah, listo, mucho mejor. Bueno, entonces, ¿qué hace este while? Este while es como si fueran un montonón de if, uno detrás de otro, y él los ejecuta mientras esta condición sea verdadera. Cuando esta condición ya no es verdadera, entonces él ya no ejecuta esto que está acá adentro. Esto simplemente estamos repasando lo que ustedes ya deben saber y habían visto en los videos, simplemente es como para clarificar algunas cosas. El problema con esto es que la condición siempre va a ser verdadera. Inicialmente i vale 0 y yo pregunto, es como si fuera acá atrás. Si i es menor que 10, ¿esta condición es cierta? ¿0 es menor que 10? ¿Sí? Sí, Listo. Como 0 es menor que 10, él va a ejecutar lo que está dentro del while. Y la gracia del while es que él vuelve otra vez acá a ejecutar. Si ven que yo estoy haciendo con el mouse algo, eso es como un ciclo, ¿no? Él vuelve y otra vez ejecuta y ejecuta y ejecuta. Por esto estas sentencias las llamamos sentencias cíclicas. Estos son ciclos. Entonces, él vuelve a ejecutar y pregunta, ¿0 es menor que 10? Sí, es menor que 10, entonces imprime. Y vuelve otra vez a preguntar si 0 es menor que 10, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Cuando lo lancemos, siempre nos va a decir que ¿qué? Que 0 es menor que 10. ¿Cuándo va a terminar ese programa que acabamos de escribir ahí? Toca hacerle uno, Señor, ¿qué, Juan? toca sumarle uno, ¿no? Para que se salga Ah, listo. Entonces, en aquí lo que... cada iteración.
Claro, entonces aquí lo que tenemos es una variable que tiene un estado, ¿cierto? Y la idea es que esto siempre, la sentencia while, él siempre la va a evaluar y la idea es que en algún momento esta condición de acá se haga falsa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la idea de Juan es, sumémosle 1, ¿para qué? Para que a medida que nosotros vayamos, aquí toca tener cuidado, ¿no? Aquí hay que orientar, un tabcito es útil. A diferencia del código anterior, ahora esta variable i va aumentando. Cada vez que yo ejecuto, cada vez que yo evalúo la condición, él entra, imprime, y inicialmente 0, él entra, imprime, muy bien, y llega, pasa 1, pasa 2, pasa 3, pasa 4. En algún momento i va a tomar el valor de 10, ¿cierto? 10 es estrictamente menor que 10, ¿sí o no? No, ¿cierto? No. Como no es así, entonces recuerden que lo que hay acá es un montonón de if. Eh, este if de acá nos dice que esta condición es falsa, entonces él ya no ejecuta esto y sigue acá. Salí con éxito. ¿Listo? Entonces, es muy Profe, importante, dígame. Dígame. se trabó. ¿Qué está pasando acá? Segundo, segundo, segundo. Aquí volvió a estar. Conectarse automáticamente. ¿Aló, me escuchan? ¿Me escuchan? Yo Sí, sí, señor. profe. Sí, señor. Bueno, hagamos otro intento y si no me cambio otra vez para la sala como siempre. Es que esta hora como que todo sale mal, todo mal le sale. Listo. Entonces, pilas con esto de acá, ¿no? ¿Qué es esto de hecho? Esto es simplemente un montonón de if, uno detrás de otro. Entonces, este if, esto es como equivalente a decir acá, si, bueno, i igual a 0, pregunto si i es menor que 0, y si es menor que 0, entonces imprime el valor de i. Después hace i igual a i más 1, ¿cierto? Estoy desenvolviendo ese código para que veamos que son iguales. Es un código iterativo, eso no tiene misterio. Ahora pregunto, ¿i es menor que 0? Si efectivamente es menor que 0, imprime. ¿Listo? Entonces, de hecho, si yo lo pongo varias veces, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a ver qué hace. Ah, es menor que 10, ¿no? Que 0 no puede. Menor que 10, 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 menor que 10. Ahora sí. Entonces, si ven que imprime exactamente lo mismo, lo que quiero que vean es que los ciclos no tienen misterio. Los ciclos simplemente son una forma compacta de escribir código secuencial. Entonces, es como un atajo que yo tomo para poder escribir código secuencial. ¿Listo? ¿Me están escuchando bien o no? Sí, Sí, señor. señor. Listo. Entonces, los ciclos no tienen misterio. Realmente es una forma de escribir este mismo pedazo de código. Solo que en vez de escribir todas estas líneas de acá, pues yo las puedo escribir de esta manera. Ah, pues si yo las puedo escribir de esta manera, de pronto todo este pedazo de código que se repite también lo puedo escribir a través de un ciclo. Entonces, de nuevo, lo que uno tiene que entender es que el ciclo no es más que un montón de código que se repite. Solo que, pues para no tener que escribir todas las veces ese código, pues yo simplemente lo escribo de una manera más compacta en el lenguaje en el que estoy trabajando. Listo, pero entonces, volvamos acá. Aquí teníamos el problema de los pares, ¿cierto? Entonces ya resolvimos el problema de saber si un número es par o impar, simplemente con el módulo. Y ahora nos piden los pares entre 100 y 200. ¿Cómo podemos modificar este ciclo para que nos imprima los números entre 100 y 200? ¿Por qué? Porque si tenemos los números entre 100 y 200, ya tenemos el pedazo de código que nos permite filtrar o imprimir los pares. Listo. Entonces, ¿quién me ayuda? Yo no voy a echar código. ¿Alguien me ayuda? Modificar el i. Listo. ¿Qué le escribo? ¿Qué escribo? 100.
I igual a 100. ¿Por qué? Usted quiere arrancar en 100, ¿cierto? Ok. Mientras I sea menor que ¿qué? O mayor, ¿qué escribo acá? Menor que 201. Menor que 201. Ok, escribo. ¿Esto qué imprimiría? ¿Lo corro así o le hago algo? Pues ¿No? ahí solo imprimiría los números y ya. Imprimiría los números entre 100 y 200, ¿cierto? Aquí están todos los números entre 100 y 200. Chévere, los números entre 100 y 200. Está bonito. Y ahora lo puedo pegar con este pedazo de código que es capaz de decir cuando el número es ¿qué? Par, ¿cierto? Entonces, yo digo, bueno, este pedazo de código hasta acá imprimía los números entre 100 y 200. Entonces, yo tengo una forma de generar los números o de recorrer los números entre 100 y 200. Entonces, a cada uno de esos números yo le puedo aplicar una lógica. En particular, le puedo aplicar la lógica correspondiente a si un número es par o no es par. Entonces, en este caso, yo estoy preguntando si el número es par. Tarán, los números pares. ¿Listo? A ver, a ver, a ver. ¿Lo entendieron todos? Listo, como todos lo entendieron, entonces cojamos aquí a alguien a mansalva. Eh, mm, ya una voz que no haya escuchado. Joan Sebastián, bueno, no lo he escuchado, pero Joan, Sí, quiero señor. imprimir los números impares en orden inverso entre menos 200 y 100. ¿Me ayuda? Sí, señor. ¿Qué hago? Entre menos 200 y 100. Sí, los impares al revés, o sea, no mentiras, entre 100 y 200, pero en orden inverso, o sea, en orden decreciente. ¿Sí me entiende? Ah, ok. Sí, Listo. señor. Entonces, ¿qué hago? Ayúdeme. Pues yo pensaría, bueno, yo lo haría arrancando en 200. El i Arranco en en 200. 200, muy bien. Ujú. Ahí sería si es menor estricto que 201. Ok, Ok, y si el módulo 2 ajá, es distinto, ahí sería distinto de 0. sí, así. Sí, señor. Así escribo distinto, no Eh, me acuerdo cómo escribo distinto. sí, creo que es así. Bueno, lo Es con escribo. signo de interrogación, exclamación. Ah, Admiración. de admiración, sí. Ah, sí. Ah, bueno, Sí, mejor. señor. Yo simplemente codifico, yo soy aquí el traductor. Listo. ¿Dejo así eso o qué? Sí, Listo, luego Candela. No hizo i, nada. no, i es Ah, igual a i menos 1. y es igual a i menos 1. Ah, entonces espere. Ok. Ta, 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 tan. Sí, señor. Y pues se imprimiría 200, ¿Le doy Candela? perdón, 199. ¿Sí o no? Sí, Bueno, funcionó. Funcionó también que me esté imprimiendo todos los... ¿Qué sí, pasó? sí. Bueno, funciona. Me está imprimiendo ¿los qué? Los impares. Muy bien. ¿Le podría colocar, por favor, En el while en el while eh, una i? toca modificarlo. Una i, sí, y ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Espere, espere, espere que Johan... colocarle una conjunción. ¿Acá? ¿Y Sí, qué? el ¿Así o así? i es ¿O este? el add person, sí, 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 señor. Y es mayor que 0, mayor estricto. mayor estricto que cero. Ah, ¿por qué? ¿Cuál fue el problema de acá? Espere, espere, no me vaya a decir usted. Ahora queremos saber. Tarán, 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 tarán. Otro más por acá. Carla, ¿tienes micrófono? Sí, señor. Listo. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema con el código que tenía antes, Joan? Bueno, compañero. O sea, funcionó, pero ¿cuál fue el problema? ¿Que por qué sigue imprimiendo? Sí, Pues porque siempre le va a restar uno a ese 201. O sea, no hay algo que lo pare, ¿no? lo hay algo que lo pare. No Bueno, sé. siempre le va a restar uno al i. Entonces, y arranca en 200, le resta uno. Muy bien. Y vuelve acá, ¿cierto? Ajá, ¿199 es menor que 201? Sí. sí, ¿198 es menor que 201? Claro que sí. De hecho, él va sí, bajando, bajando, bajando y llega al 1. ¿1 es menor que 201? Sí. ¿0 es menor que 201? Sí. ¿Menos 1 es menor que 201? Ah. Entonces sí, el problema fue que este ciclo no para porque la condición de parada
No existe, ¿no? Él no para porque él está, porque esa condición siempre es verdadera. Entonces es un loop infinito, ¿cierto? Un ciclo infinito. Entonces, espera. Entonces, ¿cómo fue que lo arreglo? Mejor sería cambiarlo por I mayor a 100. ¿Por I mayor a 100? Aquí dice I mayor que 0. Venga, a ver qué hace. Pues yo pongo lo que él me dijo. No hizo nada. A ver. ¿Lag de nuevo? Me voy para otro lado. Que se le escucha demasiado. Recortado. Ya miro. Uy. Muy cortado, profe. We are so about you. Listo, volvemos otra vez acá. Ahí debe ser mejor porque ya no me puedo pegar más al modem. Me da cáncer. ¿Listo? ¿Ahí me escucha mejor? Sí. Señor. Listo. Entonces, entonces estamos discutiendo acá en este pedazo de código. A ver, ¿por qué no funcionó? ¿Por qué no hizo nada? No, pero Porque no, restaba, espere, no, restaba, espere. no tenía... No nos ayudemos porque hoy estamos haciendo a mansalva. Mauricio Andrés Colmenares. Señor, Ah, ¿es que usted el que estaba hablando? Bien, le pegué. ¿Por qué no hizo nada este pedazo de código? porque es que estaba restando y restando sin que lo frenara. Por eso ya se supone que lo corregimos. Lo corregimos también, que ahora no hace nada. ¿Cuál es el problema de este pedazo de código? A ver, ¿ustedes conocen? Toca utilizar AND, no ampersand. Ah, bueno, yo no sé, yo les pongo esto. And. Clean. ¿Qué hizo? Bueno, hizo algo ahí. Ok. Bueno, el ampersand eso es un operador de shortcut, ¿no? Acá tocaba utilizar AND. Bueno, pero todavía no está haciendo lo que yo quiero, ¿no? Queríamos imprimir entre 199 y 100. ¿Qué hago para eso? Bueno, los números impares de 200 hasta 100 en orden inverso. ¿Qué hago? Él le pone mayor que 100. ¿Mayor que 100? Bueno, a ver. Ah, bueno, entonces en algún momento esta condición va a ser mayor que 100. Muy bien, aquí los tengo los impares entre 0 y 100, muy bien. ¿Este pedazo se necesita? Yo no sé para qué. No sé, pregunto. Esta condición siempre va a ser verdad Creo que no. por el inicio, ¿no? Yo inicio en 200, esta condición siempre va a ser verdad. Algo verdadero y algo que es cualquier otra cosa, pues da cualquier otra cosa, ¿cierto? Entonces este pedazo de acá siempre es verdadero. Y al ser siempre verdadero, pues no me está aportando dentro de la condición. Muy bien. Bueno, súper bien. Tenemos los impares entre 199 y 101. Listo. Ok, bien. Ahí nos estamos familiarizando con eso para los que no habían molestado con los ciclos. Todo el mundo conoce la secuencia de Fibonacci, ya hemos trabajado, ¿cierto? Construyamos un código que nos calcule, que nos imprima los n primeros números de la secuencia de Fibonacci. Listo. Entonces, a ver. Otra persona. Daniela Irene Garzón. ¿Tiene el micrófono? Señor, Listo. Entonces, ayúdame a construir el código. ¿Cómo hago el código de la secuencia de Fibonacci? Primero, dime qué es la secuencia de Fibonacci. ¿Cómo la defino? no me acuerdo cuál era. Ah, ¿no te acuerdas? Pero Wikipedia sí se acuerda. Entonces miremos en Wikipedia. Fibonacci. ¿Listo? No hay lío. Es una sucesión. Ah, entonces una serie de números, ¿cierto? Entonces tiene esta forma. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Esto tiene que ver con los conejitos, ¿se acuerda? Si tengo 0 conejos y después se cruzan y al final del mes se cruzan, esto va creciendo de esta manera. ¿Cómo la podemos definir? En algún lado la tenemos que definir. Ah, mírela acá. Una definición recurrente se llama esto. ¿Qué dice esta definición, Daniela? ¿Qué dice? ¿Me la explicas? ¿O no la explicas? Pues, F0 es siempre 0, F1 igual a 1, y Listo. Fn es igual al anterior más
No leí lo que decía el próximo. Listo, entonces F0, ay, qué pena contigo. F0 es 0. F1 es 1. Uno. Y en general para n mayores iguales a 1 o n mayores que 1, el f de n es igual al f del n anterior más el f de n anterior al anterior, ¿cierto? Entonces arranco yo. F de 0, no me vas a colgar. F de 1. ¿Qué es f de 2? De acuerdo a la definición, ¿qué sería? Pongo un 2 acá, ¿cierto? Es igual a f de 1 más f de 0. F de 1 más f de 0. Muy bien. Vamos bien. ¿Qué es f de 3? Es igual a f de 2 más f de 1. Más f de 1. ¿Y qué es f de 4? F de 3 más f de 2. Muy bien. Listo. Y si quiero n términos, ¿qué tengo que hacer con este pedazo de código? ¿Y es lo que? Copiando muchas veces y modificarlo, ¿cierto? Y funciona. Sí. Parece una mamera, ¿no? A todas luces esto es como harto. ¿Será que no podemos hacer algo parecido a un ciclo para poder escribir este pedazo de código? ¿Me ayudas? ¿Cómo lo haríamos? ¿Quieres por un while también? Bueno, un while. Un while nos permite repetir, ¿cierto? Repetir sentencias. Todo lo que pongamos dentro del while se va a repetir. Entonces, es un while. Entonces, empecemos despacio. Hagamos un while con n términos. Ayúdamelo a construir. ¿Cómo hago un while con... Concreto, ¿no? Recuerda que queremos imprimir los primeros n términos. Entonces, hagamos un while que nos imprima los números de 1 a n. Entonces, por ejemplo, de 1 a 10. Ya lo hicimos, ¿no? ¿Cómo lo hago? Y arranca en 10. Y arranca en 1, sí. Menor que 10. Aquí menor que 10, gracias. Y después imprimo el i, ¿cierto? Solamente. ¿Y qué hago con esto? ¿Lo sumo o lo resto? ¿Lo dejo así? Más. Más. Muy bien. Listo. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Listo. Entonces ya podemos imprimir por lo menos los números entre 1 y 9. Ah, ok. Listo. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a hacer esto de acá? Ayúdame. ¿Qué hago? Pues poner primero lo de F0 y F1. Bueno, vamos a poner un F0 y lo vamos a definir y un F1 y lo vamos a definir como 1. ¿Sí? ¿Eso es lo que quería? Sí. Listo. Y ahora, Sí. ahora ¿qué es F2? Según lo que tú me dijiste, es F1 más F0. ¿Cómo puedo escribir eso acá dentro del ciclo? Esto dejémoslo así porque si no lo tiramos. Pero ¿cómo lo puedo escribir dentro del ciclo? Pensemos un poco. No sé. ¿Ayuda al público? No, pues sí. Sí, Almacenarlo. Almacenémoslo en algún lado, hagamos la cuenta, ¿cierto? F0 más F1. Listo, ya hicimos la cuenta. ¿Dónde la vamos a meter? F2. Muy bien, ¿no? Blanco es gallina, lo pone. ¿Ya acabamos? No. Podemos imprimir, no sé, F2, a ver qué pasa. Miremos, esto se puede jugar, ¿no? Aquí no hay nada raro. Imprimamos F2. F2 siempre nos queda en 1. Y nosotros nos gustaría tener algo que fuera como esto. Print F2, print F3, print F4 y print F5. Sería como FI. Espere, no, espere que lo está sacando, espere, despacio. Ahí vamos bien, ya por lo menos tenemos el primer 1. No estamos lejos. Nos falta generar un 2. ¿Qué necesitamos para escribir ese 2? Dime. O sea, que coja el valor que le dio F2. Ok, coja el valor que le dio F2. No, o sea, cojo ese valor que me dio F2 ¿Y le sumo qué? y le sumo F1. Muy bien. ¿Y eso me da qué? F3. F3. Bueno, pero básicamente estoy volviendo a escribir el código de arriba. Yo sé que va a funcionar. Sí, es que
Entonces, siempre es bueno hacer un dibujo, ¿no? Siempre es bueno hacer un dibujo para ver qué es lo que está pasando. Vamos a hacer un dibujo porque los dibujos siempre ayudan. Entonces, a ver. F0, ¿cuánto dijimos que era? 0, ¿cierto? 0, F1, 1, F2, 1, a ver, ¿qué es F2? F2 es F1 más F0. Listo, entonces, ¿cuánto es? 1. ¿Qué es F3? F2 más F1. F2 más F1, es decir, 2. Entonces, atentos acá, atentos acá. Para calcular F3, yo necesito los dos anteriores. ¿Necesito F0? No, Bueno, eso es una cosa interesante, ¿no? ¿Qué es F4? es 3. Es F2, F3 más F2, que es 3. Para calcular F3, yo necesito a F0 o a F1. No, Es decir, que me quedó una cajita por ahí disponible para poder jugar, ¿cierto? Pues vamos acá. Para calcular F3, ¿yo a quién necesité? Yo necesité a estos dos, pongámoslo en colores. ¿Y quién me quedó libre? Este de acá. ¿Cierto? Me quedó verdecito. ¿Qué puedo hacer con ese F0? Si me quedó disponible. Entonces, hasta aquí todavía has creado 3 variables, ¿cierto? Entonces me dijiste, bueno, yo puedo coger este de acá, sumarlos y meterlos en esta cajita. Para calcular el siguiente, que era el F3 que tú me dijiste acá, yo necesito, mira que yo necesito a F2 y necesito ¿a quién? A F1. F1. Pero F0 ya no lo necesito. Es decir, ese espacio me sirve para algo. Podría servirme, ¿no? Sí. ¿Qué hago? Ayúdame. Entonces, te la voy a pintar de otra manera. A ver. Entonces, arrancamos. F0 y F2. Entonces, llamemos este... pongámosle un nombre diferente. Pongámosle FI. A este pongámosle FI más 1. Y a este pongámosle FI más 2. Esto es lo mismo, simplemente es el nombre de las variables. FI2, FI1 y FI0. Entonces, atentos acá. Arranco en 0, 1 para calcular FI2. Yo necesito los dos anteriores. No hay lío. Entonces eso me da 0. Bueno, sí, me da 0. No, espera. Necesito los dos anteriores. Déjame más bien lo escribo así. Necesito el del 0 y el del 1. Listo. Ahora voy por el siguiente. Para calcular FI3, yo necesito estos dos. ¿Sí o no? Sí. Yo necesito estos dos, FI1 y FI2, pero en este caso ya no necesito FI0. ¿Qué puedo hacer con ese FI0? En F0 meto F2. ¿Se lo meto a FI2? Algo así puede ser. De hecho, yo siempre necesito solamente los dos anteriores. O sea, lo que estoy diciendo, lo que les estoy diciendo es, bueno, para calcular uno usted necesita los dos anteriores. Cuando se mueve al siguiente, los dos anteriores de ese, cuando usted busca los dos anteriores, le queda una casillita libre. A ver, acá. Este y este, para calcular Y necesito X y Y. X, Y y Z. Para calcular Z necesito X y Y. Cuando yo calculo un W, necesito estos dos y este ya no lo necesito. Entonces, este de ahí lo puedo utilizar de alguna manera, como decías tú, para almacenar ese valor intermedio. ¿Cómo lo hago? Ayúdame. ¿Cómo lo hago? Como F de I Ajá. Bueno, entonces voy a cambiar. igual a Voy a coger f de i más 1 y f de i más 2. Entonces lo voy a hacer así para que f de i
y f de i más f de i y f de i más 1. Algo así. Dime ahora qué hago. Atentos con esto y piensen esto. Lo voy a decir despacio. Yo arranco aquí. Yo arranco 0, 1. Para calcular este 1 necesito los dos anteriores. Para calcular el siguiente necesito los dos anteriores y me sobra una caja. Para calcular el siguiente necesito los dos anteriores y me sobra una caja. De hecho, lo único que yo necesito es actualizar los dos anteriores. ¿Cierto? Entonces, en el momento en que yo calculo este, ¿cuáles son los nuevos dos anteriores? F2. ¿Listo? Entonces, estos son los dos anteriores. Mira, el de 2, el anterior a este es 1 y 0. Lo voy a poner así. Entonces, para calcular el siguiente, yo solo necesito los dos anteriores. Entonces, yo solo necesito actualizar los dos anteriores, ¿cierto? Sí. ¿Cuáles son los dos anteriores? Dime. Pues F2. F de 2 ya lo Ujú. calculé. Listo, entonces lo voy a imprimir de hecho. Imprimo F de 2, ya. Listo. Y ahora, F de I 1, ¿qué sería? ¿Y qué sería F de I? ¿Y qué hago F de I? Y ¿Qué sería F de I? Dime. F10. A ver, despacio. Para calcular F de I 2 yo necesito los dos anteriores. Una vez ya lo Sí. calcule, para calcular el siguiente, necesito los dos anteriores a ese. Entonces, lo único que yo tengo que hacer es actualizar los dos anteriores a ese. ¿Cuáles son los nuevos dos anteriores una vez que FI2 ya está calculado? ¿Cuál es el anterior a FI2? FI1, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería FI1? No entiendo. Dime. No entiendo. Espera, no hay lío, para eso es la clase. Entonces, acá, espacio. A ver, buscamos la cañán. Hacemos cuadritos. Esta es la unidad, esta es la forma de entender. A ver, entonces acá. 0 y 1. ¿Cómo calculas este que sigue? Con los dos anteriores. Sumando. Entonces llamemos a este F y a este F y más 1. Y este sería F y más 2. Quitémosle esta negrilla para que no nos confundamos. Listo. Ahí vamos, ¿cierto? Sí. Listo. Siguiente. ¿Cómo calculo este de acá? ¿Cuánto me da este? 2. 2. Ah, ¿este qué sería? Este 2 de acá es ¿qué? Se supone que son los dos anteriores, ¿cierto? Entonces debería ser algo como esto. Esto me debería ser así y este pedazo debería ir acá, ¿cierto? Porque para calcular el 2 yo necesito los dos anteriores, tal como acá. Para calcular este yo necesito los dos anteriores. Entonces para calcular este de acá yo simplemente necesito actualizar los dos anteriores. ¿Cómo hago el siguiente? ¿Cuánto da? 3. ¿Por qué? Porque sumo los dos anteriores. Listo. F2 y F1. Sumo los dos anteriores. FI2 y FI1. Entonces FI1 tiene que valer ¿cuánto? FI, perdón, tiene que valer ¿cuánto? 1. Y FI2 tiene que valer ¿cuánto? Perdón, FI tiene que valer 1. Y FI más 1 tiene que valer 2. ¿Cierto? Hagamos el otro. ¿Cuál es el siguiente? ¿Cuánto vale el siguiente? 5. Listo. ¿Por qué? Que son los dos anteriores. Listo. Entonces, lo único que tienes que tener claro cuál es el concepto de los dos anteriores. Entonces, los dos anteriores, para calcular ese 5, los dos anteriores se tienen que actualizar. ¿Cómo? Yo tengo... FI va a valer FI menos 1. Y FI Ajá. menos 1. Ah, ¿cómo es? Míralo acá. Dímelo.
FI vale FI menos FI1 y FI1 vale FI2. Listo, dime, FI vale, ¿FI qué? 1. FI1. ¿Y FI1 vale qué? FI2. FI2. Vamos a ver, Situación. vámonos. Bueno, generamos el 1 y el 2. A ver, ¿qué pasó acá? Arrancamos. 0 y 1. 0 y 1. Entonces, este era FI y este era FI1. Muy bien. Después entramos al ciclo y dijimos FI2 va a ser ¿qué? 0 más 1, ¿cierto? FI1 más FI. Es decir, nos generó un 2. Después, ¿qué hicimos? Lo imprimimos, bueno, lo imprimimos y dijimos, yo voy a hacer FI igual a FI1. Entonces, FI quedó con el valor de 0. Ah, quedó con el valor de 1, ¿cierto? Ujú. Y dije, voy a hacer FI. ¿Esto es qué diablos es FI? Me equivoqué. No, yo me había equivocado. Tú estabas bien. ¿Sí viste que tenía una I acá? Me da Ah, culpa. sí. Ah, bueno, atentos porque yo me equivoco. Ah, listo, ya la tenemos. ¿Sí es esa? La sucesión de Fibonacci. 1, 2, 3, 4, 5. 13, 21. 13, 21. ¡Wow! Tienes. ¿Listo? Entonces, ¿cuál fue el truco? Simplemente ir actualizando los dos anteriores. Ah, bueno, este ciclo ya tiene más misterio, ¿no? Bueno, y si quiero 100 términos, ¿cómo hago? ¿Me dices, porfa, finalmente? Y menor que 100. Y menor que 100. Ay, y no hice No, nada. mentiras, no sé. Dime, 101. menor que 101, 1001. Ay, Dios mío, ¿qué dice? Ah, es que le borré borré el de imprimir. ¡Wow! Miren cómo crece esa serie, esa secuencia. Brutal, ¿no? ¡Wow! ¡Qué nota! Listo, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Entendimos? Sí, sí, sí. Listo. Entonces, básicamente es lo mismo, o sea, es llevar las cuentas y toca tener cuidado con esos detalles finos. Pero bueno, chévere. Listo. A ver. ¿Cuándo un número es primo? Esto es chévere porque ya uno se puede. ¿Cuándo un número es primo? A ver, ¿quién me puede contar? Edward. Edward Mauricio, ¿está por ahí? ¿Tiene micrófono? Al paredón, Edward Mauricio. Edward. ¿Está por ahí? Eduardo Luna. En el chat. ¿Puedo ver este video en el computador? Eduardo a la 1, Eduardo a las 2. Eduardo. Qué evidencia de que Eduardo no estaba ahí. Bueno, Joel. ¿Joel está por ahí? Sí, aquí lo veo. Sí, aquí estoy. Listo, hermano. ¿Qué es un número primo? Número divisible por sí mismo y por uno. Un número divisible por sí mismo y por uno. Listo. Hagamos un programa que nos determine si un número es primo o no. ¿Me ayuda? Ok, Listo. Entonces, ¿qué hago? Primero entiendo que el 2 es primo. claro. ¿Qué es primo? ¿El 2 es primo o no es primo? No sé. Sí, es primo. ¿Por qué? Es divisible entre el mismo y entre uno. Divisible entre el mismo y No entre 1. tiene otro divisor. Listo. El 2 es primo, muy bien. ¿El 4 es primo? No, ¿Por qué? El 2 es primo porque porque el 2 también lo divide. sus divisores son 1 y 2 2 también lo solamente. divide y... Exacto. Ok. Y el 4 tiene como divisores el 1, el 4 y el 2. Muy bien. Am, ah, no, pero es el primo. Hay unos números primos, se los va a buscar, que están protegidos, que están patentados. Bueno,
pero no se lo voy a poner. Pero bueno, vamos a hacer un programita que nos determine si un número es primo o no, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿el 17 es primo? ¿Cómo sé yo que el 17 es primo o no es primo? ¿Qué puedo hacer? Descríbame un procedimiento algorítmico para eso, para responder esa pregunta. Dividir por los números menores que... Espere. ¿Qué? Ah, perdón. Espere, Joel. ¿Sí, Si hola, Joel, sí, claro. No, si Joel Eh, pide la... Sí, bueno, pues lo que yo haría es saber si 17 tiene otros divisores, ¿no? listo. Entonces, para saberlo, tendría que saber, digamos, qué números hay entre el 1 y el 17 y saber si son divisores. ¿Cómo sé Listo. si son divisores? Se la tengo, espere, despacio. Entonces, yo le voy a hacer un pedazo de código para que vea lo buena gente que soy, que le va a dar los números entre 1 y 17. Listo. Listo, ya se lo di. Y igual a i más 1, que ya todo el mundo sabe cómo funciona esto, entonces no hay lío. Pin. 1 y 17, ya. Bueno, 1 y 16. ¿Lo quiere inclusive 17? Listo. Inclusive 17 se Como le tiene. quiera. Listo. Ahora, Listo. Entonces, necesito saber si esos números pues son divisores, ¿sí? ¿cómo sé yo si Para un número saber es si son divisor de otro? Sí. con el residuo. Puedo utilizar el residuo. Listo, entonces, ¿qué hago? ¿El residuo de qué? ¿O qué hago? ¿Qué Por escribo? ejemplo, si yo divido, por ejemplo, 17 Ajá. entre 2, por ejemplo, y 2. obtengo un residuo que sea distinto a 0, Ah, entonces así. O sea, calculo el módulo entre 2. exacto, el módulo. Ah, listo. Y Si si yo es... calculo el módulo entre 2 y si es 0, que pues no, obvio no, entonces significa que no es un divisor. Ah, listo. Si es 0, es un divisor. Ah, ok. Entonces, ¿y eso cómo lo uso acá? ¿Qué hago dentro? Entonces dentro del while Sí, muy bien. vas a coger bueno, Python. Podríamos Ojo. utilizar un if. Ah, listo. Entonces 17. Bueno, 17. Pongámosle una variable como para n. 17 lo va a hacer mejor. De n. Listo, gracias. Entonces, ¿hago un qué? ¿Un if? ¿O qué hago? Sí, podría ser. Bueno, sí que. Sí, estamos evaluando. Espera. Este pedazo de código me... Listo. Entonces, Diga. si, espera, le echo Bueno, 5 segundos. listo. No, claro, esto es para pensar. Entonces, sí, mientras tanto, yo voy simplemente comentando el partido. Lo que dice, se me olvidan los nombres de todos, pero lo que dice Joel es, él dice, bueno, un número es primo si cojo todos los números anteriores y ninguno lo divide. De hecho, me parece chévere esa transición porque uno siempre piensa es que un número primo solo tiene dos divisores, el uno y sí mismo. Y claro, si uno trata de utilizar esa definición para saber qué es primo, pues le queda como algo raro. Entonces, más bien yo la leo al revés. Eso quiere decir que, ¿qué? Que todos los números que estén entre uno y el número anterior al que estoy buscando, en este caso n, ninguno. No existe un número de esos que sea, ¿qué? Divisor. Entonces él dice, pues cojamos todos los números antes del 16 y miremos cuál de esos es divisor. Y si no tiene ningún divisor es porque el número es ¿qué? Primo. Listo, entonces de hecho lo voy a hacer así, 2 y lo voy arreglando acá porque es entre 2, porque yo sé que el 1 lo divide, entonces ¿para qué arranco en el 1? Y yo sé que el 17 lo divide, entonces ¿para qué llego hasta el 17? ¿No? Más bien numeritos que estén entre 2 y 16. Listo, ¿ya le echo cabeza? Sí, ya. Listo, entonces ¿qué hago? Entonces, si si n módulo i Si n módulo i, es exactamente igual a 0, es decir, es igual a 0, entonces ¿qué pasa? ahí ya podríamos hacer un break y de una decir ese número no es primo. Bueno, Entonces, entonces, ¿qué? Espera, porque esa no me la sabía. ¿Qué es un break? pues no sé cómo se usa en Python. Pues break es romper el ciclo, Es ¿sí? romper el Aquí ciclo. estaríamos Ahorita lo rompiendo el vemos. ciclo. Pero no usemos el break todavía. O sea, digamos, creemos como una variable. Esto de acá, by the way, se llaman contadores, ¿no?
Y esto de acá se llaman variables flag, banderitas, como las banderitas en la Fórmula 1. Entonces un flag primo. Entonces, inicialmente, por ejemplo, vamos a decir que el número sí es primo. Bueno, es primo. Pero si pasa la condición que nos estaba diciendo el compañero, es porque ese flag, es porque ya no es qué, o es porque qué pasó. Ya cambié la bandera, ya no es primo. Ya no es primo, porque encontré al menos un divisor, ¿sí ven? Yo voy recorriendo, yo digo, bueno, 2 dividido a 17, no. 3 dividido a 17, no. 4 dividido, ¿qué tal que sí? Divide a 17. Entonces, si lo divide es porque ya no es primo. Entonces cambiamos la bandera. ¿Ok? Podría seguir evaluando los otros, pero en el momento en que ya tenga la bandera en falso, miremos acá despacio porque hay gente que yo creo que está perdida. La banderita es una variable, simplemente que arrancó en true. Entonces yo empiezo a preguntar, bueno, 2. ¿2 dividido a 17? No, no lo divide. Entonces no va a entrar a esta condición, sigue en true. 3 dividido a 17, 4 dividido a 17, 5 dividido a 17. Resulta que en el caso de 17, ninguno divide a 17, ninguno de los que estoy buscando. Entonces, después de que i sea igual a 17, ¿qué valor va a tener este flag, esta bandera? Pues true, ¿cierto? Porque nunca cumplió la condición para entrar acá. Entonces, lo imprimo, ¿cierto? ¿Sí, lo imprimo? Sí. Listo. Es primo. Ah, bueno, entonces otro. No es primo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en algún momento había un divisor. Miremos qué divisores había como para saber. El 2 era divisor, ¿cierto? 18 por 2, 36. El 3, el 12 por 3, 36. El 4, 9 por 4, 36. El 6, 6 por 6, 36. Y estos de acá pues también son los divisores, ¿cierto? Exacto. Listo. Bueno, por este ya se nota programador. ¿Cómo mejoramos este algoritmo? Pues mirando solo desde 2 hasta la raíz cuadrada, bueno, la parte entera de la raíz cuadrada del número. Bueno, Diego nos hizo listo, pero ¿por qué? Bueno, vamos a dejar que Diego hable, pero me tiene que demostrar por qué, o que tiene que justificar por qué hasta la raíz cuadrada del número. Pues porque la raíz cuadrada del número es el número pues más grande, entre comillas, que lo puede dividir porque es el más simétrico. No, pero O esa sea, palabra digamos, simétrico me sonó rara, pere. ¿Cómo así que hasta la raíz cuadrada del sí, número? porque digamos, A ver, yo cojo por 100, ejemplo, digamos, yo cojo 100 y si le saco la digamos raíz 100 cuadrada de 100. es 2 por 50. Digamos Sí, 100 pues 2 por 50, 5 por 10, entonces siempre es un número pequeño por un número grande. 100 es 2 por 50, pero Entonces, espacio, que soy lento. ¿2 por 50? ¿O 100 es qué? ¿5 por qué? ¿Cómo era? 5 por 10 o 25 por 4 Ok, listo. y bueno, así. Y entonces, en la raíz cuadrada es cuando los dos múltiplos son pues, lo más cercanos posibles, o sea, 10 por 10, por ejemplo. Entonces, ya cuando sigo incrementando el número, lo que pasa es que entonces la pareja que me viene dando es, por ejemplo, 25 por 4 o 5 por 10, digo, perdón, 10 por 5 Bueno, yo le entiendo el o argumento más o 50 por menos. 2. ¿Usted es de ciencias de la computación? Sí. No, no, señor. Bueno, no importa. Pues si está tomando el curso de ciencias de la computación, es de ciencias de la computación. Pero, entonces, como es de ciencias de la computación, necesito un argumento más elaborado para eso. Y ahorita me lo presenta, ¿listo? Si quiere, lo comparte y me escribe. La razón es por esto, ¿listo? Pero él tiene razón. Él tiene razón que yo lo puedo bajar hasta la raíz cuadrada de... ¿Cómo hago la raíz cuadrada? A todas estas. ¿Importo qué? Mat, ¿cierto? Importar mat. ¿Y qué hago? ¿Mat punto qué? Mat.sqr me parece que es. Ah, QRT. sqrt. Es square root. ¿Listo? Puede- Entonces, Diego, Puede obviar importarla. ¿sí? Ah, bueno, Puede entonces, obviar importarla si simplemente la multiplica por 0.5. O, ¿cómo la se leo. dice? Asterisco por 0.5. Listo, entonces, punto 5, listo, así. Lo elevo a la punto 5. Entonces, Diego nos debe la demostración, ahorita se la pedimos, que no se la, o sino antes de irse, nos muestra el argumento, digamos que más sólido. Pero es cierto,
¿Listo? Ok, bien, ese es un número primo. ¿Cuántas operaciones estaba haciendo yo originalmente en el código que estábamos haciendo con Joel? Eso es chévere preguntárselo. ¿Cuántas operaciones yo hacía acá? En el peor de los casos, cuando el número, ¿cuál es el peor de los casos? A ver. Cuando llego al peor de los casos, ¿todo el mundo sabe de qué estoy hablando o estoy hablando en chino? Se refiere a un número muy grande. No. A ver, El caso con el que más se demore. el caso con el que más se demore, eso. Entonces, atentos acá porque esto tiene lo suyo y es bien bonito. Dado un número n, por ejemplo el 7, ¿cuántos pasos va a tomar el algoritmo que hicimos con Joel? 7. Del orden de 7, ¿cierto? De hecho, sí. Y si yo pongo aquí 700, ¿cuántos pasos va a tomar el algoritmo que hicimos con Joel? ¿Cuántos? Pues lo que al final tenga ahí, ¿cierto? Ese iba acumulando el número de pasos. Venga, a ver, lo ponemos acá. Quitemos los divisores y usemos esto para mirar. 700 pasos, ¿cierto? Y si yo pongo acá 7000, ¿cuánto se va a demorar? 7000. Y si pongo acá 200.000, ¿cuánto se va a demorar? 200.000 pasos, ¿cierto? Entonces, resulta que el número de pasos que hace el algoritmo depende de la entrada, ¿cierto? Pues es lógico. Más grande es la entrada, más pasos va a hacer. Profe, Dígame. ¿en Python hay alguna función que mida en milisegundos la ejecución? Sí. Un timer no me acuerdo cómo se llama, pero eso es bien importante lo que está diciendo el compañero. No me acuerdo bien, pero time milliseconds en Python. Listo, todo está en Stack Overflow, yo creo que ya saben. Acá, ¿listo? Entonces, atentos con lo que dijo el compañero. El compañero está diciendo, bueno, el profe está hablando de cuánto tiempo se demora, pero resulta que es que yo tengo una maquinita que no es tan buena, yo tengo un Core i5 y allá alguien está conectado al super servidor y otro está haciendo los programitas en el celular. Entonces uno dice, pues es trampa porque es que el mismo algoritmo va a estar corriendo en máquinas distintas y va a demorar tiempos distintos, si lo mido, por ejemplo, con esta función. ¿Listo? Entonces, no es como justo comparar un servidor de los de Amazon con el celular mío. Eso es como que uno le da en la cabeza al otro. Sin embargo, esos dos algoritmos sí se pueden comparar. Y se pueden comparar no respecto al tiempo que toma su ejecución, sino respecto al número de pasos que realiza para resolver el problema. Entonces, por ejemplo, este algoritmo, ¿cuántos pasos toma para resolver este problema? Saber si este número es primo o no. Este es un número grande, ¿no? Se demora. Y se demora bastante, ¿no? ¿Sí ven? No ha acabado. No ha acabado, no ha acabado, no ha acabado, no ha acabado. Y se va a quedar un rato. De hecho, el número de pasos que se demora este algoritmo es una función lineal del tamaño de este n. ¿Qué es una función lineal? ¿Alguien se acuerda qué es una función lineal? Que aumenta de manera, pues, a medida que aumenta el X. A medida que aumenta Tengo el una X. pregunta. Dígame. ¿Por qué no lo coloca que la n vaya hasta la raíz cuadrada del número? ¿Qué era lo que estábamos discutiendo? Espere, despacio. Entonces, digamos esto acá. Entonces, esta es una función lineal, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos como el número de pasos que hay versus el tamaño de la entrada. El tamaño de la entrada es cuál es el n que yo voy a tener acá, ¿cierto? Más grande es ese n, más tiempo se va a demorar. Eso es lo que dice acá, ¿cierto? Eso es lo que está pasando acá. Entonces, estas funciones de acá yo las puedo caracterizar. ¿Qué tanto se demora el algoritmo en términos del tamaño de la entrada? Entonces, esta función crece linealmente, tal como tenemos el algoritmo, ¿cierto? Entonces el compañero dijo, y me gustó lo que dijeron ahorita, dijo, hágale esto. ¿Eso reduce el tiempo? Un montón. Un montón, ¿cierto? Reduce el tiempo un montón, pero resulta que el tiempo sigue dependiendo del tamaño n, ¿cierto? De hecho, es una función polinómica de n, es una raíz cuadrada
pero es una función polinomial. ¿Cómo se ve la raíz cuadrada? ¿Se acuerdan cómo se ve la raíz cuadrada? SQLT root graph. Listo. Así se ve la raíz cuadrada. Si alguien no entiende esto, me avisa, ¿no? Entonces, a medida que esta cosa va creciendo, es decir, que le metemos al algoritmo un número más grande, el tiempo ya no va a crecer linealmente, sino va a crecer de esta manera. ¿Cierto? Pero, ¿qué pasa cuando yo evalúo la raíz cuadrada de un número muy grande? Entonces, por ejemplo, volvamos a poner ese número grandote que teníamos ahorita. Ay, ¿qué se hizo? Bueno, un número grandote. Yo le saco la raíz cuadrada acá. Miramos a ver qué pasa. Se reduce un montón, pero todavía no termina. Terminó, bueno, pero se demoró. ¿O no? Damos otra par de ceros acá. Se demora. ¿Listo? Esto está corriendo aquí en mi máquina. Entonces, yo puedo caracterizar, independientemente de la máquina, cuántos pasos el algoritmo se va a demorar. Y de hecho los puedo caracterizar a través de una función. Una función que depende del número de pasos y me dice cuántos pasos se va a demorar. En este caso la función era lineal. Cuando le pusimos el truquito ese de la raíz cuadrada que ahorita nos va a probar Alejandro, la función empieza a crecer un poco más despacio. Pero el problema es que, mire, todavía no ha terminado. El problema es que él sigue tomando mucho tiempo para entradas grandes. ¿Sí la ven? Entonces, los algoritmos cuyo tiempo se puede representar a través de una función polinómica se llaman algoritmos que corren en tiempo polinomial. Mira, ahí termino. Algoritmos que corren el tiempo polinomial. ¿Listo? Y hay muchos. Después vamos a volver a hablar sobre eso, pero eso es chévere. Porque uno ya, por ejemplo, con lo poquito que acabamos de discutir, puede tener una idea de cuando un algoritmo es bueno o no es tan bueno. Listo. Entonces volvamos acá a nuestro ejemplo. Esto después lo vamos a tratar con más cuidado, pero yo quiero escucharlos. A ver, ¿cómo más puedo arreglar el algoritmo? ¿Cómo lo puedo mejorar todavía más? Con la criba de Eratóstenes. Con la criba de Eratóstenes, ¿cierto? Entonces aquí nos acordamos del colegio, ¿no? Criba de Eratóstenes. Entonces, ¿qué es la criba de Eratóstenes? La criba de Eratóstenes es una tablita que uno va haciendo. ¿Y qué va haciendo en la criba? ¿Quién me ayuda a describir qué hace en la criba? Esto lo veo uno en el colegio. Bueno, mi hijo lo vio en el colegio ahorita. ¿Qué hace uno en la criba? Escribe los primos de cierta manera. Escribe los primos y los va tachando, ¿cierto? O sea, va tachando todos los que son múltiplos de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9. Y todo lo que quede con espacios en blanco, esos van a ser primos. Mira, aquí los están generando, ¿sí lo ven? Entonces, de pronto no están familiarizados, le echan una mirada a la criba. Entonces, para los que les gusta programar, sabrán que una forma un poco más decente de resolver el problema es a través de la criba de Eratóstenes. El problema con la criba de Eratóstenes es que usted necesita almacenar los datos en algún lado. Entonces está cambiando, digamos, si me entienden, si no me entienden, no hay tanto lío, está cambiando almacenamiento por velocidad. Entonces la criba no necesariamente es la mejor solución. ¿Listo? Entonces asumamos que no tenemos espacio o memoria para poder resolver este problema con la criba de Eratóstenes. Les voy a decir algo que es súper trágico, y es que el mejor algoritmo para resolver ese problema es muy parecido a esto para resolver el problema de saber si un número es primo o no. Es este que tenemos al frente, es ese que tienen ustedes al frente. Después de tantos años de avance en algoritmia y estas cosas, esto es lo mejor que podemos hacer. Entonces dicen, bueno, ¿eso qué importa? Se demora un poco. Resulta que aquí está toda la base de la criptografía, en saber si un número es primo o no es primo. Usted puede romper los códigos criptográficos simplemente determinando si un número es primo o no es primo. Adentro usted hace unos cálculos. Dígame. ¿Joel? No lo escuché. ¿Se corta? ¿Solo yo o qué? Bueno, un break, al menos para los que no lo son. Ahorita miramos lo del break. Pero digamos que en general, si yo tengo un número grande y yo sospecho que es primo,
Dígame, Joel. Digamos que Casi lo escucho súper cortado. Pónganlo en el chat. Entonces, Joel dice que con un break, les voy a contar que es un break por los que no lo saben, porque de pronto no lo saben. Lo que decía Joel es, y él lo dijo desde el principio, aquí ponga un break. Break significa cortar la ejecución del ciclo. Es como si yo dijera, la condición ya no se cumplió, entonces rompa el ciclo y ya no tengo que hacer todo esto. Entonces él se va a ahorrar un tiempo. Es lo que hace un break. Pero ¿Señor? Se escucha súper cortado, Joel. Pero bueno, pero digamos que en el caso Profe, general, pero con la criba, dígame, Diego, ¿con la que iba que qué? con la que iba a mí solo me interesa mirar si tachamos el empezó con 2, miro si el número le por 2, si no multiplico 2 por 2, luego miro si ese resultado divide el número en cuestión. Y si no lo divide, entonces lo multiplico por 2, resto 1, guardo en esa variable y luego miro si el resultado divide al número en cuestión y así sucesivamente hasta la raíz cuadrada del número. Pero digamos que el punto es, claro, uno puede refinar el algoritmo, pero digamos, asumamos que no podemos hacer la criba. Y lo que quiero que vean es lo siguiente, este algoritmo no es complicado de hacer ni de entender, y tal vez es lo mejor que tenemos para resolver ese problema. El problema es que saber si un número, o sea, ya conceptualmente, el problema es que saber si un número es, bueno, el problema de saber si un número es primo o no es primo, es un problema que en la práctica se demora bastante tiempo. Miren, esta no es una entrada tan grande y se nos demora bastante tiempo. Inclusive si lo hacemos con la criba de Eratóstenes, se nos va a demorar bastante tiempo. Y eso, bueno, es que este sí es aunque primo. Este sí es primo. generarlos, hay teoremas que sí ayudan como a generarlos, ¿no? O sea, Sí. generar primos no es tan difícil. Generar primos, bueno, sí, pero digamos tendría que generarlos y después verificar si mi número es primo o no es primo. Pero, a ver, Es extraigamos que un poco. hay un teorema que dice que, digamos, pues no me acuerdo, pues acá lo estaba mirando, era como, digamos, que los números de la forma 6K más 1 es primo o algo así. Bueno, Es sí, así exacto, pero algo así. hay formas Hay varios especiales, teoremas que sí sí, ayudan a generarlos. a generarlos, pero el problema de determinar si un número es primo o no, ese algoritmo para resolver ese problema es muy parecido a esto que estamos escribiendo acá. Bueno, saquemos la criba, pero igual con la criba de Eratóstenes se nos va a ir un montonón de memoria si el número es muy grande. Entonces, lo que quiero que piensen es en ese problema, ¿no? El problema de determinar si un número es primo o no es uno de esos problemas clásicos en computación. Y de hecho uno puede hacer cuentas en computación cuántica y esa es una de las promesas de la computación cuántica, que problemas como estos se van a resolver instantáneamente. Entonces, es simplemente para que pensemos respecto a eso. Inclusive este algoritmo tan sencillito nos puede ayudar a resolver problemas interesantes. Ok, listo. Entonces, lo voy a dejar por acá. Otro problema y otra víctima acá. Otro problema y otra víctima. Otro problema y otra víctima. Ya Laura habló. Catherine, Juliet. ¿Estás por ahí? Catherine. Hola, profe, sí, estoy acá. Listo. Entonces vamos a hacer un programa que nos determine el máximo común divisor de dos números. Ya que hoy les mandé un video incorrecto, entonces vamos a hacerlo. ¿Cómo determinamos el máximo común divisor de dos números? ¿Qué es eso, primero que todo? ¿Me ayudas? Sí, pues el máximo común divisor. Bueno, si uno hace el algoritmo como tal, como nos han enseñado, pues uno hace descomposición en factores primos, ¿no? Bueno, listo, entonces hagámosle. Entonces, por ejemplo, el máximo común divisor de 15 y 45. Nada, otro. Sí, 15 y 45. Entonces, me dices, le hago la descomposición en términos de factores primos. ¿Cierto, Catherine? Deja el micrófono abierto si puedes. Sí, sí, señor.
Listo. Es que están golpeando y Nada de nervios que igual yo hago todo ruido. Listo. Entonces, ¿cuáles son los factores? listo. ¿Cuáles son los factores primos? ¿Cómo puedo descomponer este número en factores primos? Pues entonces comienzo a dividirlo, pues Sí. generalmente por 2, luego por 3, Ah, eso se pues por parece a 2 este no es código. divisible, exacto. Esto se parece a este código que estábamos haciendo acá, ¿cierto? Ujú. Listo. Entonces, ¿cómo modifico ese código para, por ejemplo, saber si el 15 es un divisor o no? ¿Cómo hago eso? Aquí tengo el 15. Tendría que todo lo que sea módulo 0, Listo. guardo el residuo. ¿Guardas el? ¿Cómo así? O sea, yo guardaría, o sea, el residuo es 0, pero entonces guardaría el resultado de la última división. Espera un segundo que ahora me estoy confundiendo yo sola. Vámonos entonces acá, no código, hagámoslo acá. Entonces, ¿qué pongo acá? ¿Los divisores o los factores primos? Los factores que lo construyen. Los factores primos. Entonces, el 1, bueno, el 3 y el 5. ¿Cierto? 5 por 3, Sí, 5 es primo y 3 es primo. Ok, listo. sí, ¿Y acá así qué es. pongo? Entonces ahí también puede coger por 3, Ah, 15, entonces va 3, bueno, ¿otra sí, vez? 5 y luego 3. Sí, Ok, listo. un momento. Entonces, vamos a resolver este problema porque se ve interesante. Primero encontremos la descomposición en términos de factores primos. ¿Cómo lo hago? Entonces, con el algoritmo que está ahí, Sí, muy pues bien. la función módulo nos puede ayudar. Es que yo digo, mientras y sea igual, encuéntrame pues el primer número donde el módulo sea igual a 0. Sí, Hago la muy bien. división y entonces tengo que encontrar Ay, se me fue la paloma. Ahora no sé se me están olvidando cuáles son los lugares de la división. O sea, el módulo, el resultado es el residuo, Sí. el dividendo divisor. Este pedazo de código Momento. solo nos sirve, tranquila, cálmate. Este pedazo solo nos sirve para saber qué es primo. Entonces aquí yo digo flag primo y pues sale primo. Por ejemplo, el 15 no es primo. Pero yo había hecho aquí El costo. otra cosa que era decir algo así como era el asunto. Yo dije acá, bueno, los divisores. Entonces yo imprimí los divisores. Entonces el 3 y el 5 son divisores, pero tú quieres son los primos. Eso fue lo que me dijiste. Si pongo aquí el 45, Sí. pues ahí me salen todos los divisores. El 3, el 5, el 9 y el 15. De pronto con los divisores es suficiente, ¿no? Porque yo quiero el máximo común divisor. Entonces lo que puedo hacer es lo siguiente, mira. Profe, 15, pero dígame. ahí uno podría usar ese algoritmo de Euclides, ¿no? Uy, uy, De uy, dividir. no sople, hermano. ¿Sí vio? No, mentiras. Sí, vayamos. Porque es que nos vamos a dar cuenta Sí, que esta cuenta no es tan chévere. Mira, entonces, mira lo que hicimos. inclusive No, hay espere, porque ella es la que está hablando, ya no se pro. Entonces, Catherine bueno, es la que le toca. Listo, Sí, aquí estoy. listo. Entonces, mira lo que dice. Entonces, 3 y 5 son los divisores. 45. Aquí tengo todos los divisores, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Así a ojo, puedo decir, este y este son divisores. Ujú. Ok. Sí, Y este los que están. y este también son divisores, ¿no? Ujú. De hecho, aquí nos falta un Sí. 15, ¿no? Espera, lo hago más decente. Así. Ahora sí. Los divisores de 15 son 3, 5 y 15. Ujú. Y los divisores de 45 son 3, 5, 9 y 45, me imagino. Ay, no, esto acá. Acá, perdón. Así es. Listo. 3, 5 y 45. Listo. No, 3, 5, 15, 9, 45. Los voy a poner acá. Entonces, yo podría hacer una cosa así como medio Frankenstein el asunto. Y decir, bueno, voy a coger los divisores. ¿Este es divisor? Sí. ¿Este es divisor? Sí, es el divisor más grande común a los dos. Ah, es el máximo común divisor. ¿Sí o no? Ujú. Ok. Sí.
Listo, pero miren que al final, mira que al final estamos usando este código que es, en el peor de los casos, tiene complejidad lineal. Es decir, si el número es muy grande, pues se va a demorar el número de pasos de ese número. Feo. Entonces aquí el compañero te sopló y dijo, bueno, utilice algo que se llama el algoritmo de Euclides. Sí. Entonces, ¿quién se lo inventó? ¿Quién se lo inventó? Euclides. Euclides, ¿cierto? Entonces, el algoritmo de Euclides, de hecho, aparece en un libro de Euclides y sirve para calcular el máximo común divisor, el número más grande que divide. Entonces, vamos a ver cómo funciona el algoritmo. Y después, si quieres, después les explico por qué funciona, pero, a ver. Entonces, ¿cómo funciona el algoritmo? Lo voy a poner acá, te lo voy a explicar. ¿Lo conoces o no? Eso lo Puede ves. que lo conozca, pero ahorita no lo tengo en la mente. Listo, entonces hagámoslo, a ver. Entonces yo cojo dos números, A y B. Listo, entonces Sí. todo el mundo se va a acordar cuando vean lo que voy a hacer. Entonces yo voy a asumir que el número A es el mayor y el número B es el menor. Entonces, no, mejor acá. Entonces voy a dividir uno en el otro. Entonces A es el mayor y B es el menor. Siempre que tengo dos números puedo hacer esto. Entonces yo puedo dividir A entre B. Y hay un algoritmo que se llama el algoritmo de división que me dice que A se puede escribir como QS B más un residuo. Sí. Con el residuo siempre estrictamente menor que el menor y mayor o igual que 0. Menor acá. Menor o igual que 0. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues yo estoy haciendo la división, digamos que entera. Y me quedo con el residuo. Entonces, después lo que yo hago es decir, bueno, yo voy a volver a hacer la división que me enseñaron en el colegio, pero en vez de coger A y B, voy a coger a B y a R. Entonces, como aquí R es menor que B, yo siempre voy a poder dividir B en R. Multiplicándolo por otro cociente, llamémoslo Q sub 1. De hecho, llamemos esto Q sub 1, R sub 1. El Q sería el cociente. El R sería, estoy simplemente escribiendo el algoritmo. El R sería el residuo. Entonces yo cojo B y el residuo y me da un cociente 2 y me da un residuo 2. ¿Cierto? Entonces aquí los R siempre van a cumplir con esta condición. Y ahora vuelvo a hacer lo mismo. ¿Qué es volver a hacer lo mismo? Yo cojo el R sub 1 y lo trato de escribir, lo divido entre R sub 2. Entonces me da un ¿qué? Un Q sub 3 y me da un R3. ¿Y después qué hago? ¿Me dices? Entonces tomo el R2. Muy bien. Pues, Y lo escribo y hay un y lo Q divido sub sobre ¿quién? R3, ¿cierto? Entonces me da un Q sub 4, gracias. Sigue. ¿Más qué? Más un R4. Más un R4. ¿Listo? ¿Y después qué sigue? Pues sigo con R3. La divido entre R4. Sí. Y me da un Q sub 5. 5. Y un R5. Entonces, atentos acá. Mira lo que va a pasar. Resulta que cuando yo hago esta división, que es la división usual, para que no se me confundan, simplemente, por ejemplo, yo puedo hacer 10 entre 3. 10 dividido entre 3, ¿qué es? Es escribir 10 como 3 por 3 más 1. ¿Cierto? Yo siempre voy a poder escribir un número dividido entre otro como, explicar un número como un factor entero de otro número, del más pequeño, más un residuo. Y este residuo siempre va a ser menor que este número de acá. Entonces, por ejemplo, 103 y 50. Eso quiere decir que yo puedo escribir, ¿qué? 103 como qué. 50 por 2. Muy bien. Más 3. Muy bien. 50 por 2 más 3. Y este 3 yo siempre tengo garantía de que es menor que 50. ¿Por qué? Porque es que si fuera igual a 50, en vez de escribir 2, pues aquí escribiría 3 y se acabó. ¿Cierto? Entonces, ok, entonces resulta que en cada paso de lo que yo estoy haciendo acá, el R se va haciendo cada vez más pequeño, ¿cierto? Porque inicialmente el R tenía que ser menor que B.
Entonces, ahora el R que obtengo tiene que ser menor que R1. Y el R que obtengo acá tiene que ser menor que R2. Es decir, el R se va haciendo más pequeño, pero el R siempre tiene que ser mayor que 0, mayor o igual que 0. El residuo siempre tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, repitiendo esto, yo sé que esta cosa siempre va a terminar ¿en qué? En un R que sea ¿qué? En un residuo que sea ¿qué? Por ejemplo, RK, y aquí un RK más 1. Este RK más 1 en algún momento va a ser igual a ¿qué? O sea, es un número que cada vez es más pequeño, pero siempre es mayor que 0. ¿Va a ser qué? 0, ¿cierto? Entonces, por la forma en la que yo divido, en algún momento voy a obtener un residuo 0. ¿Listo? En el momento en que yo obtengo el residuo 0, yo puedo coger este residuo, o sea, supongamos que ya me dio el residuo 0, ahorita lo hacemos con numeritos. Cojo este de acá, este es el residuo anterior al residuo 0, y ese es el máximo común divisor. Y eso es mágico. Bueno, no es mágico, pero es una nota. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo fácil. 45 y 15. Usamos el algoritmo. Entonces, ¿qué hago? ¿Me dices qué escribo? Entonces, sí. Entonces, pues el mayor sería 45. Entonces, 45 lo expreso como igual a... Bueno, en este caso es... es exacto, ¿no? 15. Sí. Es 15. 15 por... 15 más 0. Más 0. 15 por 3. Sí. Más 0. Entonces ya encontré un 0. Entonces, ¿quién es el máximo común divisor? Entre estos dos números. 15. 15. Ah, bueno. Ah, no, pero es que usted... Entonces, otro. 63 y 13. Bueno, y 14. Ayúdame. Entonces, ¿qué hago? 63 y 14. Ah, ok. Sí. Entonces, pues primero hago la comparación. Entonces, 63 es igual a 14 por... Entonces, hago la adición. Tranquila, para eso tenemos Python acá. ¿Qué hago? ¿Una división entera? 63 dividido entre 14, ¿cierto? Sí. División entera. Plin, Sí. 4 me dio. Ajá. 4. 4 por 14, ¿cuánto es? 16, debe ser 56. Sí. ¿Cuánto me sobra? ¿Cuál es el residuo? 56. Más 7. Muy bien, 7. Bien. ¿Ahora qué hago? Siguiente paso. Vuelvo a aplicar el algoritmo sobre aquí. Listo, entonces tengo que 14 Muy bien. igual a 7. Sí, 7 Ujú. por Muy bien. ¿Y el residuo cuánto es? 0. Entonces el máximo común Divisor es es 7. 7. Vayamos acá a ver si con nuestro que habíamos hecho Sí. antes. ¿Cuál era? 63. Los divisores de 63 son 3, 7, 9, 11 y 21. Así. Pongamos los divisores de 63 por acá. ¿Y los divisores de quién era el otro? De 14. De 14 son 2 y 7. 2, 7 y 14. ¿Cuál es el divisor común más grande de los dos? 7. ¿Cuál de los dos algoritmos se demoró menos? ¿Cuál? Ok. ¿Cuántos pasos se demoró este? 2 pasos, ¿cierto? Una división, 2 divisiones. Y este de acá Sí. le tocó hacer un montón de cuentas. ¿Listo? Entonces, sabemos hacer en papel. Lo tienes. Ahora llevémoslo a código. Sí, sí. Listo. Ayúdame a hacerlo en código. Ok. ¿Qué hago? Bueno, entonces declaro los números de entrada. Listo. A igual a 63. Listo. Y B igual a 14. Listo. ¿Y ahora? Sí. B igual a 14. Entonces...
como por acá, ¿cierto? Tengo que resolver. Tengo que hacer un- Bueno, Entonces, primero aquí tengo una por no, mentiras. ¿cómo determino Bueno, ya sé Q1? que A es mayor que B. Señor. Listo, no, sí, ya sé que A es mayor que B. Eh, sí, entonces hago primero la división entera y luego puedo, pues entonces hago es A división entera en B Bien. por B, ¿sí? Pues ahí estoy copiando lo que tú me dices, yo no sé. Espérate. Momento. Aquí está. Sí. Más el módulo ¿Más el módulo de quién? de A, B. Entonces, A porcentaje B, ¿cierto? Más el módulo. Sí. ¿Qué es? Pero yo tengo que ponerle una parada. Entonces la parada es cuando A módulo B, bueno, tengo que ponerlo a iterar. Iterar, sí, vamos bien. Y tiene que ir acumulándose y se tiene que ir guardando. Interesante. Entonces, tengo que poner una regla de parada, la condición de parada módulo B. Pero si quieres Será hacemos, cero, pero pues así como está, lo voy a hacer una vez. hagámoslo primero despacio. Entonces, digamos hasta acá, ya tengo como esta de acá, ¿cierto? ¿Qué me interesa a mí? Me interesa verificar, tú tienes razón, cuando esto sea igual a 0. Pero si quieres hagámoslo línea por línea, no hay afán, estamos aprendiendo. Entonces, yo sé que esto se llama como, de acuerdo a la notación que introduje acá, R1, ¿cierto? O sea, este es el residuo 1 y este sería el cociente 1. Entonces, digamos, yo puedo decir algo así, ¿cierto? Este es el cociente 1 y este es el residuo 1. Muy bien, vamos bien. Sí. Y ahora, yo tengo que verificar si el residuo 1 es ¿qué? Sí, R1, 0. Es 0. Y si es 0, entonces ¿yo qué tengo que decir? El Que me máximo... imprima el Q. bueno, ¿sí que imprima qué? Ah, sí, el máximo. Que imprima... Pues sí, que el máximo común divisor es Q1. Mira acá lo que voy a hacer. ¿El máximo común divisor es Q1 o quién es? Ah, no, mentiras. Q1 es este. Sí. ¿Quién sería el máximo común divisor? RK, ¿no? Sí. En este caso sería B, ¿cierto? Sí. Bueno, pero digamos, es un pedazo, ¿cierto? Ah, ok, listo, bueno. Ahora, digamos, este funciona en el caso, por ejemplo, a ver si funciona así. Plin, no funcionó porque lo hice mal. El máximo común divisor es 14, ¿cierto? ¿Por qué funciona? Porque es como este de acá, 45 y 5. En una sola iteración ya encuentra la solución. Pero yo si tengo... son varias, no. Ah, ese es el punto. Listo, entonces hagamos este, 63 y 14. Ya tenemos la primera iteración, vamos súper bien. 63 y 14. Bueno, no hizo nada. Yo sé que no hizo nada porque él todavía no tenía que terminar, ¿cierto? Ya hicimos como esta cuenta, ya encontramos el 4 y ya encontramos el 7, me imagino. De hecho, imprimámoslos. Porque tú los calculaste, me dijiste, mire, calcule Q sub 1 y calcule R sub 1. 4 y el 7, ya los tenemos, vamos acá. Entonces hay que hacer pues podemos hacer un caso adicional, ¿no? Si en el caso que R1 sea diferente a 0, Sí. entonces... O sea, si sigue acá es porque R1 es diferente a 0. Si no imprime nada es R1. Listo, entonces, ¿qué hago? Entonces tengo que volver a R1, lo vuelvo Q1. Momento, no, espera. No sé. Pero si es por ahí, piénsala. La tienes. Nadie vaya a soplar. Sí. No. Momento. Igual a Q1 por... Entonces tengo que ver... A ver, una ayudita.
Yo tengo que volver a repetir lo mismo, pero ya mi A y mi B son diferentes. Ujú. Entonces, Sí, tengo que volver. si tengo que volver a repetir lo mismo, pues lo voy a pegar. Pero mi A y mi B son diferentes. ¿Quién es A y quién es B ahora? Entonces, R1 tiene que ser igual a A. ¿R1 igual a A o al revés? Bueno, A igual a R1, perdón. Ah, no sé. Y B tiene que ser. A igual a R1. Mira a ver, mira a ver. Profe, No, 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 no. Y B profe, igual no a vas a R2. pegar, pero solo quería comentarle, es que usted no, o yo no sé si ya lo dije y no lo oí, pero es que el máximo común divisor de A y B es el mismo de B y R1. Como que ese es No, no, el espera, hecho espera, que uno... sí. Ahí está, ahí está. Ahí está funcionando. Espera, espera. Lo que dijo el compañero, no, no es por ignorarlo. Esa es la clave. Pero tú la tienes que ver. ¿Quién es el mayor? O sea, tú ya hiciste este pedazo de acá, ¿cierto? Fue lo que acabaste de escribir. Entonces dijimos, bueno, vamos a volver a hacer el algoritmo de la división usando este de acá y este de acá. Entonces, el rol de A, ¿quién lo asume en esta fila? B. Entonces B debería ser igual a ¿qué? El rol de A lo asume B y el rol de B, ¿quién lo tiene? Tiene que ser R1. Entonces, ¿qué hago? B debe ser ¿qué? Pues en este caso sería. Ay, espérense. Es que ahí creo que me estoy confundiendo con la notación. Momento. A igual a R1. B igual a. Bueno, A es el mayor. ¿R1 es el mayor o es el menor? Aquí. ¿Quién es el mayor acá? Yo cojo B y cojo R1. ¿Quién es el mayor? B. Entonces, A debería ser igual a ¿quién? A siempre es el mayor. A debería ser igual a ¿quién? Pues en este caso a B, ¿no? Muy bien. Pues es que estoy. Sé que me pusiste a que era R1, no, esa B. Listo. Y B Sí, es el menor. sí, R1. Ah, vamos a ver, vamos a ver. Y como es el mismo código, debería funcionar, ¿no? Plan. ¡Wow! El máximo común divisor es 7. Bueno. Sí. Este es fácil, es 2. No, pero el máximo común divisor no es 2. No. ¿Qué pasó? Bueno, no, espere. Espera. Bueno, ahorita volvemos al asunto. Listo, ahí vamos, ahí va funcionando la cosa. Pero puede que pase que aquí haya otra fila en estos cálculos. ¿Cómo garantizamos eso, no? De nuevo es volver a hacer este pedazo de código, pero ahora sí como que ya me da pereza copy-paste, ¿no? Ujú. ¿Qué hago? Entonces. Cuando tengo código Sí, pues repetido, tengo ¿qué que hago? evaluar. Cuando tengo mucho código repetido, ¿qué es lo que hago? ¿Un qué? Iterar. Un while, ¿no? Un while, un ciclo, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un ciclo. Listo, iterar, un ciclo, while. ¿Y el ciclo qué tiene que hacer? Pues básicamente tiene que hacer lo que dice acá que hagamos, ¿no? El ciclo, de hecho, hace esto de acá. Listo. Ahora sí. Mientras que, o sea, este proceso se repite, yo divido, mientras que. Mientras B sea diferente. Debe ser R1, perdón. R1, mientras R1, ¿cómo dijimos que era diferente? O sea, Así, ¿cierto? Diferente de 0. Listo. Y ya le echo la bendición y le hago, ¿o qué? Yo puedo. Uy, no. Bueno, pero veremos porque no hizo nada. Es que inicialmente R1 ni siquiera está definido, ¿no? ¿Qué valor le pongo a R1 inicialmente?
Ush. Es 0 va bueno. R1, el módulo. Necesitamos que entre algo ahí El porque módulo, espera, lo voy a el hacer así. módulo de A ¿El módulo de qué? sobre B puede ser para inicializarlo, ¿no? Para el módulo de A sobre B. Bueno, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. A sobre B. De la primera. El máximo común divisor es 7. ¿Sí era 7? Bueno, era 7. Sí. Otro más. Un Sí. par de números para probar. Pero ahí sí ya, a ver, lo chévere es construirlo, pero lo más chévere es dañarlo. Pongan un par de números. 0 y 0. ¿Qué? No, el 0 y máximo, 0. no, el máximo común divisor no se puede dividir. No sé cómo va a dividir algo en 0 pedacitos. Pues sí, 0 no pero un vale. niño puede usar el programa. No, pero estamos hablando de casos chéveres. A ver, un caso chévere para probarlo, para reventarlo. A ver, teníamos uno, 45 y 15. No hizo nada. ¿Qué pasó? Garantía. ¿Qué pasó? ¿Por qué no funcionó? Porque R1 comenzó en 0. Pero debería decir si es igual a 0 en primer común. De hecho, yo solo necesito que entre, ¿cierto? Entonces, no sé, voy a hacer algo bien feo para que entre. Entre. Uy, máximo común divisor es -1. ¿Qué hice? Ah, ¿esto se tiene que hacer al principio o se tiene que hacer es al final? No estoy seguro. Ay, no, mentiras, me estoy tirando esto. Ay, dejemos quieto eso. Espere, dejémoslo por lo menos en el pedacito donde funciona, porque ya me asusté. El máximo común divisor es 7. A ver, ¿por qué funciona ahí? ¿Y qué es lo que está pasando? Vamos bien, ya casi la tenemos, pero no se nos hace falta para que nos quede súper bonito. Ok. Míralo ahí, eso es programar. Mirar código un buen rato hasta que encuentra el error. Pero bueno, venga, digamos. La lógica sí la tenemos bien al principio. ¿Cuál es la lógica? Aquí estoy haciendo A igual a B. O sea, cuando él entra, él en este momento entra, pero de una está sustituyendo. Yo no quiero eso. Yo creo que yo no quiero eso. Yo quiero arrancar en A y B. Entonces, por eso era que se me había ocurrido hacer esto. Una vez yo ya he hecho los cálculos del cociente, que de hecho no lo uso, pero bueno, los calculo. Y el residuo, entonces ahí sí digo, bueno, A es B y B es R1. El problema acá es que el máximo común divisor me arranca como, espera, a ver, ¿qué está pasando acá? ¿Me ayudas? Cada que hay un problema, entonces uno pone avisos para entender. Pues puedo iniciar. ¿Cuánto me da el residuo acá? R1. Pues te va a dar 0 inicialmente. Entonces lo que debería hacer es primero si el residuo es igual a 1, entonces, o sea, si el módulo, o sea, R1 es igual a 0, entonces tiene que hacer la división entera. Y si no, entonces ahí sí haga el procedimiento que estamos haciendo, ¿no? Pero es que si el residuo es igual a 0, es porque el chiquito divide al grande, ¿no? Entonces el máximo... Sí, o sea, si el chiquito, si el primer residuo, tú te refieres a este. Si este primer residuo es igual a 0, es porque ya el máximo común divisor es B. Sí. Sí, pero lo que pasa es que él no está entrando dentro del while, porque yo le estoy diciendo desde un inicio al while que el R1 tiene que ser diferente de 0. Y como estoy inicializándolo en 0, pues él no está haciendo las operaciones que está haciendo por dentro y no los está sustituyendo. Ok. Por eso. Ya entendí. Entonces ¿qué hago? creo que ese A igual a B y B igual a R1, Sí. deberíamos ponerlos
¿Al principio o...? Después del R1 que está inicializado. ¿Sí o no? Ah, después del R1 Creo. que está inicializado, acá. O sea, sí, Pero el problema es que aquí ya en el while pero ya no estoy actualizando A y B. ¿Cómo los actualizo? exacto. Ese es el problema. Bueno. Pues yo lo haría lo siguiente. Primero subiría la condición del if R1 igual a 0. Entonces, hago acá Imprimo afuera. el B. Primero el Si if. R1 igual a 0, entonces el máximo común divisor es B. Ajá. Listo. Yo hago acá. Y si no, pues entonces haga entonces el else Sí, es ese. es esto de acá. Pero espera, porque aquí puede fallar Pero, algo. pero creo que quitaría el if, el segundo if. ¿Este if ya no lo pongo? Bueno. Sí, ya. Pero mira lo que... O sea, Mira la lógica, mira la lógica. Que no nos confundamos. Mira la lógica dejemos esto por acá porque creo que es importante. A ver. ¿Qué está pasando? Yo divido 63 entre 14 y calculo el residuo. Si el residuo es diferente, sí. si es igual a 0, entonces es el máximo común divisor. Si no, es porque está algo sobrando. Entonces, él entraría aquí al while. Ajá. Algo está sobrando, ¿listo? Entonces, él preguntaría, él hace este cálculo del Q1, que no lo estamos usando, pero bueno, él lo hicimos, y hace de nuevo, calcula de nuevo el residuo. Y pregunta si el residuo si el máximo común divisor es 0. Nota que él vuelve otra vez a evaluar este while. Pero no hemos actualizado nuestros A's y nuestros B's. R1 menor que B, entonces, porque pues sé que siempre va a ser menor que B, ¿no? Sí. Pero ¿te acuerdas que antes lo actualizábamos? Espera, o sea, no te voy a afanar más. Veámoslo todo un ratico y miramos a ver qué es lo que está pasando, porque lo tenemos de un pelo, pero suele pasar. Si quieres, tienes una hojita ahí al lado, saca una hoja, mira, saquen todos una hoja y miran qué es lo que está pasando. Esto es programar. Lo que estamos haciendo es programar, y eso es programar. Equivocarse, volver a empezar, mira qué es lo que está pasando. Entonces, pues, 63 dividido entre 14 nos da un residuo. Si fuera 0 entra, si no, ya tenemos el residuo. Entonces, él hace la división y calcula el primer residuo. Si ese residuo es 0, entonces el máximo común es B. Si no es 0, a ver si puedo. Voy a tirar esto. Si no es 0, entonces ahora sí me toca decir, bueno, ¿quién es mi nuevo A? Mi nuevo A es B, ¿y quién es mi nuevo B? Mi nuevo B es R1. Ok, entonces yo vuelvo a aplicar la lógica. Digo, bueno, ¿ese R1 es diferente de 0? Si es diferente de 0, calculo el cociente, calculo el residuo y verifico si el máximo común divisor es, no sé. Uy, bueno, funcionó acá. Espera. 45 y 15. ¡Ah! 45 y 20. ¡Ah! Sí, creo que no sé. ¿La lógica está bien? Mira, a ver, corrijámosla. Dice acá, por ejemplo, 45 y 20. ¿El residuo es diferente de qué? De 0. Entonces entra por este else. Entonces él dice, bueno, como el residuo es diferente de 0, entra también al while. Calcula el residuo. De hecho ya lo tenía, pero lo vuelve a calcular. Y se pregunta si el residuo es igual a 0. Si es igual a 0, entonces él coge. Si es igual a 0 está en este caso. Entonces él coge el B. Y dice, el máximo común divisor es B. Si no es igual a 0, yo tengo que volver a hacer el algoritmo de la división, pero sobre un nuevo A y un nuevo B, que era el que tú me decías que se había actualizado, ¿cierto?
sobre un nuevo A y un nuevo B. Sí. Entonces, vuelvo otra vez acá. El residuo es diferente de 0, claro, porque si no me hubiera aparecido este avisito. Vuelvo acá y vuelvo a hacer la cuenta. Cociente y residuo sobre el nuevo A y el nuevo B, que los actualicé. Y vuelvo a verificar ahora sí. ¿Estoy en este caso donde el residuo es 0? Si estoy en este caso donde el residuo es 0, entonces tengo que imprimir el B. Y si no, tengo que actualizar mi A y mi B para volver a dividir. Sí. ¿Funciona? Creo que sí. Listo. ¿Quién tiene los dos números para dañarlo? 555 con qué. Bien, bien, bien. Creo que lo tenemos. Ah, ya sé. Pongámosle Ya sé cómo lo podemos probar. 150. Miremos una lista de primos. Ujú. Unos primos. Prime list. Ujú. 6x más 6k más 5. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Dígame un par de primos grandotes, a ver. 6k más 5 es una fórmula. Sí, pero dígame los primos, que yo soy malo para las fórmulas. Mire, lista de primos. ¿Ustedes sabían que hay un concurso para saber cuál es el primo más grande? Bueno, voy a coger un par de primos. Este de acá. Y... Dios mío, echémosle este de acá. Y otro primo. Y este de acá. Esos dos números son primos. Es decir, ¿cuál es su máximo común divisor? 1. Uy, parece que funciona. Otros más primos. Pero es que son muy pocos. Ejemplos de primos grandes. Ejemplos de primos grandes. Hágale. Yo ya está. Pero ya los pusieron en el chat. 453. No, un primo más grande. Ustedes tienen que ser ambiciosos en la vida. Primos grandes. Eso fueron. Dime, dime. Pongamos un primo grande. Ah, mira, aquí está el número de Mercedes. A ver, uy, ¿qué es esto? Esto tiene buena pinta. ¿Qué diablos es esto? Mira, aquí un primo grande. Este está más grande. Mire, lo dio de Euler. Creo que es un primo, no sé. Lo cogí así como random. Y otro primo grande. ¿Dónde era que están los primos? Y este de acá. Son dos primos. Mira cuánto se demoró. Y ahora miremos qué hubiéramos hecho si hubiéramos calculado eso mismo, pero con el algoritmo de descomposición de números primos. No ha acabado, no ha acabado, no ha acabado, no ha acabado, no ha acabado. Mira, todavía está dando. No ha acabado, no ha acabado, no ha acabado. No ha acabado. ¿Sí ven? Tal vez no acabe. Profe, Dígame. hay un libro, pues a mí me gustaría mostrarlo, pero ya queda re poco tiempo, pero hay un libro de la Nacho que se llama Teoría de números para principiantes, Ajá. y ahí es bueno porque el profe Rubiano pone como el normal, o sea, el que estamos viendo, Sí. y ya después pone como algoritmo corto de Euclides o algo así, o sea, como que él ya lo presenta así recortito, como en una tablita, solo como dependiendo de una variable. Qué nota. Listo. Después Si dentro lo de 8 días lo. sería bueno ver. Listo. Dentro de 8 días lo vemos, pero a ver. ¿Sí ves lo bonito de esto? Muchísimas gracias. Estuvo chévere la programada, ¿no? Emocionante la cosa. Yo creo que esto se puede refinar aún más, pero por mí está bien. Y esta cosa no ha acabado. Ay, qué tristeza. Matémoslo porque el algoritmo que hicimos es más chévere. Entonces, quiero que pensemos en lo que hicimos. Mire, hicimos una cosa ahí para sacar los primos y funciona. Y dijimos, "Bueno, lo mejor que hay es esto". No necesariamente la mejor solución,
a la solución, la primera solución que se le ocurra a uno es la mejor solución. Entonces, por ejemplo, esto que estamos haciendo acá es súper útil en teoría de números. A ver, ¿cuántos pasos hace este algoritmo? Así como este paso hacía n pasos o n a raíz de n pasos, ¿cuántos pasos hace este algoritmo? A ver, dediquémosle 8 minutos a eso. Y cojamos otra persona y ya para no decirle víctima porque se me traumatizan. Jaime Francisco. Ah, no, espere, Diego, ¿ya tiene la prueba? Pues más o menos. A ver, tiene un minuto para explicarla. Sí, pues uno se imagina la curva XY, o sea, X por Y igual a una constante en el plano XY. Y la corta con la curva X igual a Y, diagonal. Sí. Entonces, pues todos los enteros que multiplican o que multiplicados dan otro número, o sea, todos los factores de un número Ah, esa prueba con por grafiquitos. parejas van a estar sobre la curva X por Y. No, Diego tiene que hacer la prueba bien para la siguiente clase y una pruebita formal. ¿Listo? Yo se la pregunto, de acuerdo. Es que esa prueba no me gusta. O sea, una cosa que sea X, no sé qué cosa, supongamos que no es primo, no sé qué. Una prueba. Listo, porque esa no me gustó. Con grafiquitos no me gusta. Bueno, volvamos a Jaime. Jaime, ¿cuántos pasos hace el algoritmo que construimos ahorita? ¿O de qué depende ese número de pasos? Jaime Francisco, ¿está por ahí? Jaime. Espere, ¿será que está en el chat? No. Bueno, entonces ya Joel lo conoce, Oscar Miguel lo conocemos, Jan lo conocemos, Oscar creo que lo conocemos, Daniela no me acuerdo. Daniela, ¿estás por ahí? No me acuerdo. Sí, hoy más gente se salió porque estaban amenazados de que los iba a pasar al tablero. Daniela. Sí, sí. Listo. Ahorita. Ah, bueno, pero no importa. Listo. ¿De qué depende cuántos pasos realiza este algoritmo y de qué dependen esos pasos? En el mejor de los pasos, ¿cuántos pasos realiza? De los casos. Uno. Uno, ¿cierto? O sea que es más rápido que el de abajo. Sí. Listo. ¿Cuántos pasos realiza el algoritmo de Euclides? ¿Cuál es la complejidad del algoritmo de Euclides? Complejidad es esa idea de cuántos pasos realiza una entrada. Y en el peor de los casos, ¿cuántos pasos realiza? ¿Cuál será el peor de los casos? A ver, un caso donde se... ¿Cuál será el peor de los casos? ¿Cuál es un caso bien malo? Que yo tengo que hacer muchas veces esta división, ¿cierto? La división que estamos ¿Los haciendo máximos de ahorita. alguno de los dos? Dime. ¿Cómo? ¿Cuándo qué? No te ¿Los entendí. máximos de alguno de los dos números? No, pero el máximo siempre... ¿Que el máximo sea alguno de los dos números? No, porque si el máximo es uno de No los puede dos, se ser. demora uno. Un paso, ¿no? Como acá. Ah, sí, sí. ¿Cuál es el peor de los casos? ¿O cómo podemos analizar ese problema? No es un problema... De hecho, es un problema de computer science. Uno le da un algoritmo y uno dice, bueno, ¿cuántos pasos realizará ese algoritmo? ¿De qué depende el número de pasos? Entonces, a ver, ideas para eso. ¿Cuál es la complejidad? Esto se llama la complejidad, hay un curso completo para estudiar la complejidad, pero este está chévere. Yo creo que sí, utilizando números bien separados se demora, ¿no? ¿O no? Si los números son bien separados, se demora. ¿Por qué? No sé, como intuición. Porque el residuo pues se vuelve más grande, pero igual también siempre hay chance de que le pegue uno a un número que tengan, que sea divisor o algo así. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa ahí Sí, como no sé, para es acá. difícil, ¿no? Bueno, pero es difícil, pero hay que hacerlo, ¿no?
No sé si es difícil, porque Euclides ya me imagino que el tipo sabía porque estas cuentas de hecho son cuentas que se usaban antes para resolver cosas. Entonces, si él lo creó es porque se dio cuenta que las otras cuentas eran más lentas o se demoraban más. Entonces, esa es una pregunta. Entonces, quiero que la averigüen y me cuenten al principio de la siguiente clase, entonces, porque ya yo creo que no la vamos a alcanzar a resolver ahorita. Listo. Entonces, dejemos por ahí hoy, pero ya tenemos los elementos. Vamos a cambiar un poco la metodología. Eh, bueno, fuera de contexto, el problema es fichas de dominó, pero está el problema 2.3 que está en la página 55, coste de la destrucción. En este último, el que debemos resolver es verdad, porque las fichas de dominó ya lo estamos resolviendo en el taller anterior. Déjeme reviso, de una vez lo copio, me lo envío y lo reviso y les pongo en el chat esa cosa, en el coso ese. Entonces, ya como tenemos Profe. dígame. Dígame. Siga. No, Después. tranquilo, porque después No, se acaba nada, el es que tiempo. si en la próxima clase, si en la próxima clase va a mandar video o va a hacer clase normalita. Es que No, tengo no, un mando video. compromiso. Mando video. Ah, Pero dentro de listo, 8 profe, muchas días gracias. vamos a empezar a hacer este tipo de cosas. O sea, ya tenemos los elementos para programar, entonces estén preparados ahí para sentarnos y echar código. Es la única forma de aprender. Y ahí uno resuelve dudas viendo programar los demás. ¿Listo? Entonces, yo hago la tarea y ahorita se la subo. Entonces dejemos por ahí porque tengo clase y yo también tengo una reunión, ¿no? Que pues, esas aburridoras para entrar. Listo, ahorita subo esta clase y muchas gracias a todos por la Uy, profe, ¿está colaboración. hablando? Ya no. Sí, parece que sí. Bueno, Está bien. hasta luego a todos. Chao. ¿Qué? Que hasta luego. Ah,